Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de este espacio. Recuerden y tengan pendiente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Nos sentimos súper contentos del seguimiento que ustedes nos dan siempre de manera permanente. Miren, ustedes me escucharon a mí a inicio de la semana hablar de mi preocupación sobre la situación que se vive en Haití en todos los órdenes, pero principalmente los niveles de violencia que se han generado en muchos puntos de Haití, que era justo y necesario nosotros compartir porque teníamos informaciones de interés en ese sentido, en el hecho de que habían comunidades que habían tomado la decisión de irse y dejarlas, miren, y eso nosotros lo pudimos constatar y verlo, porque miembros de bandas se habían adueñado prácticamente de esas zonas. Entonces, yo quise hacer contacto con Edwin Paraison, es embajador de Haití y actualmente es presidente de la Fundación Sile, para que viniera a compartir con nosotros y que nos arrojara un poquitito de luz en medio de todas estas informaciones que nos han llegado a nosotros como medio de comunicación. Edwin, bienvenido de nuevo a este espacio. Muchas gracias, un placer siempre. Edwin, ¿cuál es la real situación? Porque principalmente la violencia que se está dando, la cantidad de armas que están moviendo esos grupos violentos en Haití, óyeme, de verdad que son de primer orden y muchas veces se dice hasta mucho más sofisticadas que la de la policía local. Bueno, efectivamente, tenemos una proliferación de bandas armadas, proliferación del contrabando de armas, lo cual también lleva a algunos cuestionamientos, porque hay un embargo sobre la importación de armas desde Haití en Estados Unidos, y la mayoría de esas armas ilegales que han llegado, llegan desde el puerto de Miami, desde el puerto de Florida. Por lo cual se ha pedido por qué los Estados Unidos no han ofrecido su cooperación, tanto para controlar desde sus puertos la salida de esas armas, como también cooperación en cuanto al fortalecimiento institucional de la policía haitiana, visto que la policía recibe justamente apoyo técnico, apoyo financiero de los Estados Unidos, pero lamentablemente, lo he dicho en otras oportunidades, el Estado haitiano está perdiendo la guerra frente a las bandas criminales por tres razones básicas. Primero, porque hay ciertas conexiones entre esas bandas y sectores gubernamentales o sectores del oficialismo. Porque en el oficialismo vemos, de un lado, el sector gubernamental formado por miembros del partido oficial y, por otro lado, el mismo partido oficial, el régimen PHTK, y también, por otra razón, es que hay un crecimiento de las conexiones entre esas bandas mafiosas con el narcotráfico, particularmente esa ruta que hay hacia Jamaica, y desde luego pues la República Dominicana igualmente puede salir muy afectado por la continuación del contrabando de armas desde Haití. Entonces es un problema serio que a través de la cooperación que los Estados Unidos ofrece a Haití y particularmente a la Policía Nacional, deberían la administración Biden ponerle atención y ayudar a controlar la incidencia, digamos, el protagonismo que tienen ahora las bandas armadas. Pues tal como decías ahorita, Miosotis. Pero se fortaleció mucho más, o siempre ha estado fortalecido eso. Oh, no. Porque Nunca, lo que yo vi ahora es algo alarmante. Sí, nunca hemos llegado a una situación tal como la estamos viviendo en Haití. El fin de semana, por ejemplo, el fin de semana pasado,
esos grupos armados que se han confederado. No sabemos quién tuvo esa idea, pero desde el sector gubernamental es el oficial o el funcionario responsable del programa de desarme del gobierno, un programa que nunca ha funcionado, pero él tuvo la brillante, entre comillas, idea de confederar las bandas armadas para poder controlarlos mejor. Pero lo que ha dado como resultado es un maridaje entre el Estado y las bandas armadas, a tal punto que esa confederación se llama G9 y aliados. Esos aliados no están claramente definidos y por esa razón hay mucha gente que entienden que los aliados son sectores del gobierno y sectores dentro de la policía. Esos son los aliados. Se ha dicho que quien aparece como figura protagónica, como líder de esa confederación, un ex policía que se llama Jimmy Cherizier, apodado Barbecue, pues ha servido a la policía, tiene conexiones con algunos sectores de la policía, aunque en esos últimos días ha estado digamos, una situación muy embarazosa por la muerte de un policía en uno de esas acciones que su banda hace, y lo cual aparentemente ha provocado cierto divorcio, por lo menos desde la dirección general de la policía con él. Pero él, como una figura, como un ex policía y una figura que ahora tiene un papel importante en el escenario político, vamos a decirlo así, sigue teniendo contactos importantes dentro del cuerpo policial. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque si nosotros como país que hacemos frontera con Haití nos preocupa, tiene que preocuparle al gobierno haitiano. ¿Cuál es la posición actualmente del gobierno haitiano? Bueno, eso es lo que estaba explicando un poco Miosotis, el hecho de que el gobierno de manera formal pues tiene un discurso en contra de los grupos armados ilegalmente, es el discurso que mantiene, pero sin embargo no ha podido hacer nada o no ha querido hacer nada. Insisto en decir... ¿Y qué va a hacer con la comunidad internacional por el caso de los secuestros? Porque hemos visto el otro día periodistas franceses fueron secuestrados y religiosos también, y la situación que se dio con los dos dominicanos, toda esa situación, porque no hay seguridad para quien visite Haití. Así es. Bueno, hay un italiano, un hombre de negocio italiano, que pasó varios días, me parece más de 8 días o 12 días, bajo secuestro, pues ha sido liberado. Y ha sido liberado en gran parte con el concurso de los servicios de inteligencia de Italia, con la policía especial. Sí, pero lo que no se ha dicho es qué cantidad de dinero han tenido que dar. Eso no ha circulado. Sí, no sabemos, y es un tema que interesa al periodismo de investigación de Haití, porque no es como en el caso de los dos dominicanos que fueron secuestrados junto a un intérprete haitiano, bueno, en febrero me parece, fue en febrero. No se ha dado dinero directamente para su rescate. Bueno, ya conocemos la historia que una figura, una mujer conocida en el sector oficialista, fue quien fue a buscar a esos muchachos, a los 3. Y es una persona conocida en el mundo, en ese mundo de las bandas armadas, de las gangas. ¿Dominicana ella? No, es haitiana. ¿Es haitiana? Sí, y es una
una exfuncionaria, porque ella fue directora de un organismo del Estado en algún momento. Es una figura conocida. Y y se mueve bien en el bajo mundo. Se mueve, es quien hace la intermediación. Muchas veces cuando hay alguna figura importante que está bajo secuestro, porque el asunto es que hay varios grupos y el gobierno no tiene el control de todos los grupos. El gobierno, digamos, el oficialismo en Haití tiene algunas conexiones con algunas de las bandas, o las bandas tienen personas con alto cargo que son conocidos y con quien mantienen contacto, y eso se sabe en Haití. Y por eso hemos dicho que hasta en términos de la autoridad moral para poder luchar en contra de ese crimen, que es el secuestro, el gobierno ya ha perdido la autoridad por esas conexiones, por niveles que la opinión pública en Haití pues determinan que son niveles de tolerancia y de complicidad en algunos casos. ¿Es cierto, Edwin, que por esos niveles de violencia e inseguridad que se está viviendo actualmente en Haití, muchas figuras importantes han decidido estar aquí ahora viviendo en la República Dominicana? Sí, hay varios inversionistas, hombres de negocio con una trayectoria de éxito en Haití, que se han instalado en la República Dominicana, tanto por persecución. Algunos pues se sienten perseguidos por la actual administración, perseguidos políticamente, pero bajo cobertura legal, que se les busca expediente de que no han pagado quizás algún tipo de impuesto, o que los contratos que tuvieron son viciados. Entonces, pero se sabe que algunos de estos empresarios instalados en la República Dominicana pues son personas que no tienen, digamos, no ven a la actual administración con buenos ojos. Son considerados como opositores a la administración. Y ahora pues vemos que hay un sector empresarial que goza de las buenas, de la gracia de la administración, pero hay otro sector empresarial, del sector tradicional empresarial, que lamentablemente en esos días pues ha sido muy golpeado. Bueno, para citar un nombre, como por ejemplo el señor Bulos, que tanto tiene actividades empresariales como también es líder de un partido político que se llama el MTV, y claramente mantiene posiciones críticas y de oposición frente a la administración del PHTK. Sí, si yo te preguntara, porque estás con nosotros aquí en la República Dominicana, ¿en cuáles aspectos tú, con el conocimiento de causa que tiene, le podrías decir a nuestro presidente Luis Abinader que tiene que tener pendiente varios aspectos para cuidar la seguridad del país, de todos nosotros los dominicanos? ¿Cuáles serían por esos niveles de violencia que se están viviendo actualmente en Haití? No, hay que fortalecer la vigilancia fronteriza, hay que fortalecer en toda la línea fronteriza, porque esa proliferación de armas que decíamos al principio, se estiman a más de 500.000 armas ilegales en Haití, y las bandas criminales son, bueno, algunos dicen 120, otros dicen 160, de todos modos hay por lo menos una docena que están presentes y activos en el departamento oeste del país, que es el departamento que comprende, que integra la capital y sus alrededores. Ese departamento oeste hace frontera con Jimaní. Entonces es fácil, y no hay que olvidar que cerca de esa zona de Jimaní
es el territorio de un grupo armado conocido como los Katsa-Magozo. Los Katsa-Magozo tienen su zona de influencia, digamos, desde Coadebuque hasta Malpaso, hasta Jimaní, y son responsables de varios atracos a camioneros dominicanos, son responsables hasta de la muerte de un camionero dominicano, y definitivamente van a tener, digamos, la tentación de vender armas hacia la República Dominicana, como siempre eso se ha hecho. Entonces, esto constituye una amenaza en términos de seguridad pública para la República Dominicana, y definitivamente, tal como decías, Misotti, si hay que llamar la atención del presidente, sería el punto número uno. Punto número uno es un control efectivo de la frontera. Entiendo que las Fuerzas Armadas están haciendo una labor excelente en términos de Edwin, pero siguen entrando los haitianos de manera ilegal, es decir, que se hace en componenda con autoridades dominicanas, porque siguen entrando los haitianos de manera ilegal, sin tener documentación. Sí, bueno, digamos, una situación, Miosotis, difícil de resolver de manera, digamos, totalmente eficaz, porque si queremos comparar la situación de la frontera de Haití y República Dominicana con la frontera mexicano-estadounidense, a pesar de todo lo que tienen como tecnología de punta los Estados Unidos para controlar su frontera, pero las caravanas de centroamericanos siguen llegando a México, y desde México buscan la manera de llegar a los Estados Unidos. No creo que, digamos, sea falta de esfuerzo de parte de las autoridades dominicanas o del Ministerio de Defensa, sino es una situación de sobrevivencia, y las personas buscan las formas inimaginables para poder salir de un país hacia el otro. Hay un dato que yo no quiero que se quede en este conversatorio, y tiene que ver con la situación sanitaria. ¿Qué pasa con el pueblo haitiano ahora mismo? ¿Se está realizando lo que vemos aquí en el país de los procesos de vacunación? ¿Están vacunando al pueblo haitiano? Hay que ver la situación sanitaria, digamos, en dos etapas. La primera etapa, donde a través de la medicina natural, Haití demostró, digamos, un comportamiento que sorprendió al mundo, porque al principio de la pandemia, en marzo del año pasado, pues ya se estaba diciendo que en Haití va a haber una situación complicada. Exacto, muy complicada, que se preveía para mayo del 2020 que íbamos a tener 100 muertos al día. Yo fui una de las sorprendidas. Sí, entonces, felizmente, a través de la medicina natural, a través de los brebajes tradicionales, que lo tenemos como herencia tanto indígena como africana, entonces los haitianos hemos podido, digamos, pasar esa primera etapa sin grandes daños. Sin embargo, a partir de la llegada de las nuevas cepas brasileña y británica, que se propagan mucho más rápidamente y son mucho más contagiosas. Se ve la diferencia. Entonces, desde mayo hasta acá, las cifras de fallecimiento han, digamos, triplicado. Allá en Haití actualmente. Sí, actualmente estamos ya sobrepasando los 400 fallecidos en total. Para que vean que, de todos modos, si se compara a las estadísticas en la República Dominicana... No, nosotros llevamos mucho más. Sí, no, mucho más. Claro. Mucho más. De todos modos, es una situación que... Pero para la condición de Haití, en ese sentido, está mejor que nosotros. Sí, hay que decirlo. Por la cantidad de muertos hasta este momento. Claro, hay que decirlo. Pero
hay que tomar las medidas de control para evitar, digamos, una deterioración, una agravación de la situación. Pero no escuchamos, Haití, no escuchamos nada del presidente haitiano. sí, sí, no, ni siquiera se ha comenzado la campaña de vacunación. Entonces, quienes se están vacunando son miembros de las misiones diplomáticas. Por ejemplo, países como Francia, como Canadá o como Estados Unidos ya han hecho venir sus vacunas para vacunar a su personal diplomático o vacunar, digamos, a ciudadanos de sus países. Pero Haití como tal no ha iniciado la campaña de vacunación, a pesar de que ya el gobierno habló de contrato, acuerdo firmado para la llegada de las vacunas en esos próximos días. También se ha abierto al sector privado de la salud la posibilidad de importar esas vacunas, lo cual también ha traído otro debate en el país. Que hay algo que y se va a estar dando en los próximos días y meses, y es que hay una parte importante que dice que no se va a vacunar. Por ejemplo, hay muchos, no solo de esa parte de los que están en Haití, sino de los que viven aquí en la República Dominicana, dicen que ellos no se van a vacunar. Y aquí el gobierno ha mostrado interés en vacunar a todo el mundo, todo el que vive aquí. No, eso hay que subrayarlo, digamos, bien, porque si al principio el gobierno estaba un poco reticente a vacunar a los extranjeros que no estaban en situación legal, pero por lo menos después de algunas reacciones, hay jerarcas católicos, la iglesia protestante también hicieron escuchar sus voces y el gobierno pues después ha abierto y eso hay que aplaudirlo, ha abierto la vacunación a todo aquel que se encuentra aquí en la República Dominicana, que tenga por lo menos un pasaporte, porque hay que registrarlo, hay que ponerlo, digamos, en las estadísticas. Sí, pero lo normal es también buscar la forma de vacunar, aunque no tengan documentación, vacunar a todo el que vive aquí. Sí, no, definitivamente. Quizás sería para otra etapa, pero lo que sí entiendo que hay que aplaudir es el primer paso, que el gobierno salió, digamos, de una posición cerrada para luego abrir la vacuna por lo menos a quienes tienen un documento. Pero la reticencia de algunos compatriotas, yo diría, es un poco similar a lo que pasa en algunos sectores de la sociedad puertorriqueña o la misma dominicana, que algunas personas entienden que hay muchos cuestionamientos sobre el mismo origen del COVID-19 y la eficacia de las vacunas, y han decidido no hacerlo. Pero la mayoría de la comunidad haitiana, por lo menos a través de los pastores, porque si uno quiere saber cómo se siente la comunidad haitiana, hay que ir a las iglesias haitianas. Las iglesias haitianas constituyen el sector mejor organizado de nuestra comunidad aquí en el país. Y en las iglesias recientemente algunos pastores hicieron un debate para sus feligreses. Aquí en el país. Aquí en el país. Y nosotros entonces contamos en la República Dominicana como con ¿cuántas iglesias haitianas? Sí, bueno, si consideramos las cifras oficiales con relación a la población, que estiman a alrededor 500,000 los inmigrantes, no los dominicanos de ascendencia haitiana, sino los inmigrantes. 500,000. 500,000, de acuerdo a la última encuesta sobre inmigrantes. A pesar de que esa encuesta ya tiene unos 4 años, habrá que volver a hacer la encuesta. Habría entonces que ponerle 500,000 más. Yo no creo que se haya crecido tanto, Miosotis. De todos modos. El dominicano común y corriente dice, son muchos. Los haitianos somos muy feligreses, a pesar de que mucha gente ven Haití, con lo del vodú, pero sin embargo los haitianos vamos mucho a la iglesia.
y cuando vamos a la iglesia, vamos bien vestidos a la iglesia. Entonces, en cuanto a las iglesias, de acuerdo a lo que me dicen los pastores, debe de haber centenares de iglesias haitianas aquí, centenares de iglesias. Y es importante decir que esas iglesias no tan solo congregan a haitianos, sino hay dominicanos que se están congregando. Están congregando en las iglesias haitianas para aprender creol. Hay, por ejemplo, jóvenes dominicanos. Porque la misa la dan en creol. La dan en creol, la dan en creol. Entonces, usted tiene tanto la iglesia católica a través de la pastoral haitiana, la iglesia episcopal que también tiene su pastoral haitiana, las iglesias protestantes como la iglesia cristiana reformada. Si hablamos de iglesias haitianas, no se puede no citar la iglesia cristiana reformada, que tiene templos en todo el territorio nacional. Igualmente, pues las iglesias, los testigos de Jehová tienen cultos especiales en creol, muchas veces, o también integran a los compatriotas y hermanos aquí en el país. Hay un trabajo extraordinario que se está haciendo a nivel de las iglesias para orientar a nuestros compatriotas con relación a ese tema, que es el tema que hace la actualidad, el tema de la vacuna, pero igualmente sobre cualquier otro tema donde la comunidad necesita algún tipo de orientación. Entonces las iglesias constituyen, digamos, los espacios más efectivos para llegar a nuestra comunidad. Un dato, y quiero, esta parte es de sumo interés, y ojalá puedas tener información respecto a eso. Ayer vimos cómo el expresidente haitiano es sacado hacia Cuba por situaciones complicadas de salud. ¿Cuál es realmente la situación de salud del expresidente haitiano que tuvo que ser sacado en avión hacia Cuba? Bien, con relación al expresidente Aristide, de acuerdo a fuentes familiares, porque es un tema que personalmente he estado dando seguimiento y hemos llamado, llamada de solidaridad al presidente, su situación no es tan complicada. Su situación es estable. ¿Tiene COVID? Tiene COVID, sí, eso está confirmado, pero se ha preferido, por el lugar donde vive, él vive en la zona de Tabar, digamos que está casi en la salida hacia la carretera internacional, la internacional no, sino la carretera que lleva hacia la frontera con la República Dominicana. Entonces, porque él vive en territorio dominicano. No, él vive en Haití. No, Aristide vive en Haití, pero vive, digamos, en una zona que constituye ya la salida de la ciudad. Vive como en la salida de la ciudad y tan pronto uno pasa esa zona, puede tomar la carretera que conduce hacia la frontera. Pero es una zona que también, no está muy lejos del aeropuerto, pero es una zona que también políticamente, cuando esos grupos armados hacen sus actividades, a veces hay problema de seguridad. Entonces, se ha dicho, las fuentes familiares dicen que mucho más en términos de previsión, para evitar que alguna situación de convulsión política pudiera impedir, si hay alguna necesidad de que salga de su casa, pudiera impedir que salga, pues prefieren entonces tomar la delantera. Pero a mí en lo personal me chocó, por el hecho de que uno pudo pensar, bueno, si no era tan grave, viene a una clínica aquí en la República Dominicana, que hay muchas buenas, y prefirió realmente que lo sacaran en avión hacia Cuba. Sí, hay la verdad que también podría, es lógica esa reflexión, pero estoy citando pues las fuentes familiares. Exactamente. Que por lo menos en 2 oportunidades
es lo que han asegurado, de que su situación es estable y que no sé si las conexiones con Cuba, porque... ¿Usted por casualidad sabe quién presta el avión donde fue trasladado No sé Aristide? si es un avión prestado, pero se ha dicho que es un avión con bandera dominicana, pero podría ser también un avión pagado, un servicio privado pagado, Sí. pero no tengo detalles sobre quién es el dueño de la compañía o quién es el dueño del avión. Esperemos que él pueda restablecer su salud lo más pronto posible. Edwin, gracias por venir a compartir con nosotros. Te agradecemos de antemano el arrojar luz, el dar tantas informaciones de interés para que uno como pueblo, como nación, pueda estar edificado al respecto. Con mucho gusto siempre, Miosotis. Señores, hemos finalizado nuestra jornada de trabajo. Gracias a todos por el favor de su atención. Cuídense mucho, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien, feliz fin de semana.